Bienvenidos sean todos a este espacio en el marco del Congreso Virtual sobre el Derecho a la Educación en la Escuela Secundaria y en el nivel superior. Mi nombre es Pablo Hernán Ordiales, yo soy licenciado en Enfermería. Como primer momento me gustaría agradecerle a todas las organizaciones y al colectivo de docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios, y a todos los referentes de la comunidad educativa. Para comenzar este análisis, plantearemos un abordaje histórico-político sin dejar por fuera aspectos relacionados a la dimensión social y económica de la educación. Para ello, hemos invitado a la técnica superior en comunicación visual Ocampo María Verónica, a la licenciada en enfermería Moreno Natalia y a la licenciada en psicopedagogía Midón Cintia, también especialistas en educación. Autores como Gabriela Asprela plantean que, en sus orígenes, la escuela secundaria no era obligatoria como la vemos hoy, sino más bien estaba pensada en una escuela para pocos y tenía una vocación selectiva. En este punto también es necesario retomar ideas como Kessler, que plantea que se trataba de un nivel educativo diseñado para la élite, dirigente para una república naciente. En nuestro país van a darse una serie de transformaciones a lo largo del siglo XX que se extienden hasta el día de hoy y nos permitirá pensar al derecho a la educación plasmado también en la obligatoriedad del nivel secundario. En este punto, algunos autores, también como Nancy Montes, recuperan una serie de cambios normativos que transforman a la tendencia del sesgo selectivo presente en la Ley Nacional de Educación de los 90 por la nueva ola de evaluación, ingreso y permanencia presentes en las modificaciones normativas. Teniendo en cuenta las transformaciones que mencionaba Hernán, se registra un cambio de paradigma en las leyes nacionales mediante la sanción de la Ley 26.206, que implica pensar a la educación como un derecho, complementándose con las resoluciones del Consejo Federal de Educación en el 2009. Es preciso pensar en la inclusión y la ampliación de oportunidades, sobre todo al recuperar la idea de democratización con sus dimensiones de acceso, equidad y conocimiento. Todo esto va a estar muy marcado en las políticas públicas como el Programa de Mejoramiento Institucional, establecido en el 2010, o el Plan Nacional de Educación Obligatoria, establecido en el 2012, que implican la asignación de recursos y metas específicas para cada nivel educativo. Otra de las transformaciones se dan entre los años 2013 y 2015, mediante un conjunto de normativas en torno al régimen académico. Y que a partir del 2016 se incorporan proyectos vinculados a capacidades y competencias, formación específica de docentes, como por ejemplo las nuevas tecnologías, acompañamientos a equipos técnicos, aunque no debemos perder de vista que la red de mejoras de aprendizajes supone en cierta medida un reemplazo del programa de mejoramiento institucional y una reducción del incentivo financiero. Hay algunas cosas que no podemos pasar por alto cuando hablamos de la educación como un derecho, especialmente si pensamos en hacer obligatoria la creación de escuelas que realmente puedan garantizar el acceso a este nivel educativo, sobre todo para aquellos sectores que antes estaban excluidos. Pero es importante reflexionar sobre la inclusión, especialmente considerando las reformas neoliberales de los 90. Dejaron a muchos grupos sociales fuera del sistema educativo. Al pensar en la escuela moderna, la educación especial y la integración social, no podemos ignorar algunos modelos emergentes que surgieron en momentos de crisis, como los bachilleratos populares, las escuelas rurales, que aparecieron gracias a las organizaciones como respuestas y oportunidad. En esta experiencia muestran cambios importantes en los planes de estudios, adaptados a las necesidades de cada territorio, a la participación de nuevos sectores a través del acompañamiento y las tutorías. Y como en la secundaria pueden ser un espacio micropolítico. Bien, en torno a las problemáticas complejas, entendiendo que existe una historicidad en las transformaciones formativas, los efectos
políticos de años anteriores repercuten y no se dan de manera lineal. Universalizar la política educativa supone generar un piso de igualdad para que todos, accedan al derecho, independientemente de etnias, orientaciones sexuales, espacios geográficos. La construcción de la nueva escuela secundaria es un desafío cultural que engloba nuevas formas de experiencia democrática y el papel relevante de los actores que son atravesados por los contextos y que poseen ciertas visiones del mundo académico que enmarcan sociocultural y económicamente estas nuevas disposiciones. En el caso de los estudiantes, serán protagonistas para la formulación de una secundaria de lo cotidiano, aquella que los prepare para una sociedad capaz de generar propuestas y posicionamientos sociales y políticamente congruentes. En el caso de los docentes, los grupos organizados tienen la tarea de darle sentido a la educación a través de las propuestas pedagógicas que amplifiquen la visión sociocultural. Los sindicatos son fundamentales para proteger esos derechos, las condiciones laborales de los docentes, la realidad que es el multiempleo, los diferentes roles que los docentes deben asumir. Hacen más complejas sus prácticas, generan tensiones sobre sus responsabilidades y discursos sobre lo vocacional. Un buen desempeño docente en condiciones laborales dignas es clave para mejorar la educación, porque no podemos reducir el trabajo docente solo a la vocación, sino reconocerlo como un trabajo. Los procesos y luchas, tensiones, por el salario docente y el reconocimiento de su labor son el resultado de una construcción histórica. Pensemos que en el siglo XIX, realizó el primer congreso pedagógico bajo la ley 1420, donde se veía a los docentes casi como apóstoles. Recién en el siglo XX, los profesores de la secundaria comenzaron a organizarse a nivel provincial y local, en sindicatos tales como hoy los conocemos. Pensamos en tener organizaciones mutuales, ligas y maestros al control del sindicato bien establecido, como todo lo que eso implica. Bueno, siguiendo con lo que estaba hablando mi compañera, existen cierto paralelismo en cuanto a la educación secundaria y a la educación superior. En este nivel educativo, el último, el nivel superior, nos encontramos con la ley 26.206, sancionada en el año 2006, la cual genera una transformación respecto a la Ley de Educación Superior, la cual fue sancionada en el año 1995, ya que responsabilizará al Estado en el marco de la garantía en el derecho. Por otro lado, en el año 2015 se sancionará la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado Nacional en la Educación Superior, que supone asegurar el financiamiento presupuestario. Hoy en día se discute la actualización de las partidas presupuestarias a las universidades públicas, poniendo en jaque el derecho a la educación superior desde la perspectiva estudiantil y docente. La autora Rinensi menciona elementos para pensar la democratización de la educación superior. Tenemos el acceso, la permanencia y el egreso. En cuanto al acceso, señala la importancia de la política pública e institucionales. Respecto a la permanencia, enfatiza los programas de becas y tutorías. Y por último, el entorno del egreso problematiza a la trayectoria, pensando en el diseño de dispositivos y estructuras de acompañamiento que permitan la finalización del tramo formativo, sin impedimentos por burocratizaciones curriculares, además de participación política, extensión universitaria, investigación, entre otros. Ya pensando en un conjunto de alternativas y propuestas en sintonía con la campaña latinoamericana del derecho a la educación, nos parece relevante, más aún, consolidar las condiciones
de los estudiantes y docentes sumergidos en un territorio atravesado por diferentes contextos, teniendo en cuenta que la educación es un proceso dinámico condicionado por aspectos sociopolíticos, culturales y económicos. Los actores en torno a la educación deben participar activamente en las definiciones de esas políticas democráticas, ¿sí? Basadas en las necesidades e intereses comunes, y que así sean verdaderamente acordes a las realidades de la población y que promuevan la equidad y la justicia social. Por lo tanto, el resultado del cumplimiento del derecho a la educación mediante sus 4 dimensiones, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, es la garantía de la presencialidad en las aulas. Le queremos dar las gracias a todos por este pequeño espacio en que nos escucharon y compartieron con nosotros un poco de estas perspectivas en cuanto a la educación, al derecho a la educación en las escuelas secundarias y en el nivel superior. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias.